Juez, ¿puedo mostrar algo que mi padre no sabe que tengo? La voz de mi nieto Liam rompió el tenso silencio de aquella sala de audiencias. Solo tenía 9 años, pero su mano levantada temblaba con una determinación que jamás había visto en alguien tan pequeño. El juez lo miró con curiosidad, luego miró a Michael, mi hijo, que de inmediato se puso pálido. Victoria, mi nuera, se tensó en su asiento. No entendía nada. Solo sabía que mi mundo se había derrumbado ese día. Ese fue el día en que perdí a mi hijo, pero también el día en que me encontré a mí misma. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Como una madre que lo dio todo terminó siendo demandada por su propio hijo para quitarle el único lugar que tenía en este mundo, mi casa, mi hogar, el refugio que construí con lágrimas, sudor y sacrificio. Todo comenzó 3 meses antes, una tarde que parecía cualquiera. Estaba en la cocina horneando el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Liam. La casa olía a vainilla y canela. Las cortinas blancas se movían suavemente con la brisa de octubre. Podía escuchar a mi nieto jugando en el jardín, su risa llenando cada rincón de ese hogar que tanto amaba. Michael llegó con Victoria antes de lo habitual. Normalmente venían los domingos para el almuerzo familiar, pero ese día era viernes. Algo en sus rostros me heló la sangre. Victoria no me saludó. Michael evitó mi mirada. Mamá, tenemos que hablar, dijo con una voz que no reconocí. Fría, distante, como si hablara con una extraña. Me sequé las manos en el delantal e invité a ambos a sentarse. Liam corrió a abrazarme, pero Victoria lo tomó bruscamente del brazo. Ve a tu habitación, le ordenó. Mi nieto me miró confundido antes de obedecer. Algo no estaba bien. Nos sentamos en la sala, la misma donde Michael había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada Navidad después de la muerte de su padre. Donde yo había pasado tantas noches cosiendo vestidos para otras mujeres solo para pagarle la universidad. Mamá, Victoria y yo hemos estado pensando, comenzó Michael sin mirarme a los ojos. Necesitamos nuestro espacio. Ahora somos una familia, y esta casa es muy grande. Demasiado grande para ti sola. Guardé silencio. No entendía a dónde quería llegar. Victoria intervino con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Lo que Michael quiere decir, Eleanor, es que pensamos que sería mejor para todos si buscaras un lugar más pequeño. Un apartamento, quizá. Algo más apropiado para tu edad. Hay escaleras aquí, y eso puede ser peligroso para una mujer mayor. ¿Una mujer mayor? Tenía 65 años, no 90. Subía esas escaleras todos los días sin problema. Las mismas que había limpiado durante 40 años. No entiendo, alcancé a decir. Esta es mi casa. ¿Por qué tendría que irme? Michael por fin me miró. En sus ojos vi algo que me heló la sangre, determinación. Porque la necesitamos más que tú, mamá. Liam está creciendo. Necesita su propio espacio. Victoria quiere hacer reformas, cambios. ¿Y tú puedes vivir en cualquier parte? ¿En cualquier parte? Después de todo lo que había sacrificado por él. Esta casa está a mi nombre, dije con la voz temblorosa. Tu padre y yo la compramos hace 40 años. Aquí te criamos. Aquí está su recuerdo. Victoria bufó con desprecio. Los recuerdos no pagan las cuentas, Eleanor. Esta propiedad vale más de $250,000. Es un desperdicio que vivas aquí sola, aferrada al pasado. Michael es tu único hijo. Es natural que la casa le pertenezca. Le pertenecerá cuando muera, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Mientras esté viva, esta es mi casa. El rostro de Victoria se endureció. Michael apretó los puños. Hubo un largo silencio. Entonces no nos dejas opción, dijo mi hijo poniéndose de pie. Sacó unos papeles de su maletín y los dejó caer sobre la mesa de centro. Son documentos legales. Te estamos demandando para que desalojes la propiedad. Nuestro abogado dice que tenemos derecho a reclamar la casa porque ya no puedes mantenerla adecuadamente. Es por el bienestar de la familia. No podía respirar. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Mi hijo,
mi propio hijo me estaba echando de mi casa. Michael, por favor, suplicé. No hagas esto. Podemos hablar. Podemos encontrar otra solución. Él negó con la cabeza. Ya está decidido, mamá. Tienes 30 días para encontrar un abogado o aceptar un acuerdo. Podemos darte $20,000 para que alquiles algo. Es más que generoso. ¿$20,000? Por la casa que valía más de $250,000. Por el hogar donde había construido toda mi vida. Victoria ya estaba en la puerta. No es nada personal, Eleanor, dijo con frialdad. Es solo sentido común. Es hora de que pienses en tu futuro. En un asilo, tal vez, tal vez. Hay algunos muy buenos en la zona, dijo Victoria. Un asilo de ancianos. Yo tenía 65 años y gozaba de perfecta salud. Aún trabajaba como costurera, cuidaba mi jardín y cocinaba para mi nieto. Michael me dio la espalda y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. Lo siento, mamá, pero Victoria tiene razón. Es momento de que cada uno siga su propio camino. La puerta se cerró. Me quedé sola en esa sala llena de recuerdos. En las paredes colgaban las fotos de Michael desde que era un bebé, su graduación, su boda. En todas esas fotos yo estaba allí, sonriendo, orgullosa de mi hijo. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se te abre bajo los pies? ¿Que todo en lo que creíste durante años se derrumba en segundos? Dime en los comentarios si alguien que amabas te ha traicionado así. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina, mirando las paredes que yo misma había pintado, los muebles que compré con tanto esfuerzo. Cada rincón de esa casa tenía una historia. Cada objeto guardaba un recuerdo de mi esposo, de mi vida, de mis sacrificios. Recordé cuando compramos esta casa. Mi marido trabajaba en construcción y yo cosía vestidos de novia. Ahorramos durante 5 años para pagar la entrada, $200 al mes por 30 años. Nunca dejamos de pagar, ni siquiera cuando él enfermó y las cuentas médicas nos ahogaban. Cuando mi esposo murió hace 3 años, pensé que no podría seguir. Era mi todo, mi compañero, mi mejor amigo, el padre de mi hijo. Perdimos la batalla contra el cáncer tras 2 años de lucha. Los tratamientos costaron más de $50,000. Vendimos el coche, las joyas, todo lo que tenía valor, pero nunca tocamos la casa. Era lo único que nos quedaba, la única herencia que podríamos dejarle a Michael. Mi marido murió en el dormitorio de arriba. En sus últimos días, me hizo prometer que nunca vendería esta casa. Esta es nuestra herencia familiar, me dijo con voz débil. Nuestra historia está aquí, Eleanor, protegida para Michael, para Liam, para nosotros. Y le prometí que así sería. Le juré que esta casa siempre sería nuestro hogar. Y ahora, mi propio hijo quería echarme de ella. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero los papeles legales seguían allí, sobre la mesa del salón, recordándome la cruel realidad: mi hijo me había demandado. Mi único hijo quería quitarme mi casa. Llamé a Margaret, mi mejor amiga desde hacía 30 años. Era la única persona con la que podía hablar. Llegó esa misma tarde con un termo de té y el abrazo cálido que tanto necesitaba. No lo puedo creer, dijo, sentándose a mi lado. Michael siempre fue un buen chico. ¿Qué le pasó? Victoria, respondí con amargura. Ella lo cambió todo. Desde que se casaron hace 5 años, Michael es otra persona. Margaret asintió. Ella también lo había notado. En las reuniones familiares, Victoria siempre hacía comentarios sobre mi casa, que las cortinas eran pasadas de moda, que los muebles eran viejos, que el vecindario ya no era el mismo. Pequeños comentarios que intenté ignorar, pero que ahora cobraban sentido. Ella quiere vender la casa, le dije a Margaret. Michael me ofreció $20,000. Esta propiedad vale más de $250,000. Margaret se puso pálida. Eso es un robo, Eleanor. No puedes aceptar eso. Necesitas un abogado. Pero yo no tenía dinero para abogados. Mis ahorros apenas llegaban a $8,000.
Vivía de mi pensión y de los encargos de costura que aún podía hacer. No era mucho, pero me alcanzaba para vivir con dignidad. No sé qué hacer, admití. No puedo pelear contra mi propio hijo. Margaret tomó mis manos. Eleanor, él está peleando contra ti. Tú solo te estás defendiendo. Esta es tu casa, tu vida. No puedes rendirte así. Tenía razón, pero mi corazón estaba hecho pedazos. Esa semana, Michael no vino a visitarme. Tampoco llamó. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Pero Liam sí vino. Mi nieto apareció un miércoles por la tarde, solo, con su mochila del colegio. Abuela, dijo abrazándome fuerte, ¿es verdad que papá quiere que te vayas? Me arrodillé a su altura. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de su abuelo, estaban llenos de lágrimas. Sí, mi amor, es verdad. ¿Pero por qué? Esta es tu casa. Aquí siempre estás tú. Intenté sonreír. A veces los adultos toman decisiones difíciles. Tu papá cree que es lo mejor. Liam negó con la cabeza. Mamá dice que esta casa es vieja y fea. Dice que quiere venderla y comprar un condominio moderno en el centro. Dice que eres egoísta por no querer irte. Cada palabra fue un golpe directo al pecho. Así hablaba Victoria de mí frente a mi nieto. Me llamaba egoísta. Decía que mi casa era fea. ¿Y tú qué piensas, Liam? Le pregunté con un nudo en la garganta. Él me abrazó más fuerte. Yo creo que esta es la mejor casa del mundo. Aquí huele rico. Aquí me haces galletas. Aquí me cuentas historias sobre el abuelo. No quiero que te vayas, abuela. Y lloré. No pude contenerlo. Mi nieto, un niño de 9 años, me mostró más amor y lealtad que mi propio hijo adulto. Prométeme algo, Liam, dije, secándome las lágrimas. Pase lo que pase, recuerda que tu abuela siempre te va a amar, y que esta casa siempre fue un hogar lleno de amor. ¿Me lo prometes? Asintió. Te lo prometo, abuela. Cuando Victoria vino a recogerlo una hora después, ni siquiera bajó del auto. Tocó la bocina impacientemente. Liam me dio un último abrazo y corrió hacia el coche. Vi cómo Victoria le gritó algo apenas entró. Mi nieto bajó la cabeza, avergonzado. Esa noche tomé una decisión, no iba a rendirme. No iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba. Margaret tenía razón, necesitaba luchar. Al día siguiente fui a buscar ayuda legal. Entré en 3 despachos de abogados. En los 2 primeros me pidieron anticipos de $5,000. No tenía ese dinero. En el tercero, un abogado mayor llamado Patrick me escuchó atentamente. Señora Fagundes, dijo tras revisar los papeles, esto es inusual. Su hijo no tiene ninguna base legal para desalojarla. La casa está a su nombre, usted paga los impuestos. No hay razón para que un juez ordene su desalojo. Entonces, ¿por qué lo intentan? Pregunté confundida. Patrick suspiró. Porque esperan que usted se asuste y acepte el acuerdo. $20,000 es una miseria para una propiedad de ese valor. Están apostando a que no querrá enfrentarse a su hijo en la corte. No quiero hacerlo, admití. Pero tampoco quiero perder mi casa. Entonces tiene que defenderse, dijo Patrick con firmeza. Yo puedo ayudarla. Y no le cobraré por adelantado. Conozco casos como este. Sé cómo es la manipulación familiar. Acepté. No tenía otra opción. Las semanas siguientes fueron un infierno. Michael contrató un abogado caro que presentó documentos alegando que yo no podía mantener la propiedad, que la casa estaba en mal estado, que representaba un peligro, que no tenía recursos para reparaciones. Todo eran mentiras. Mi casa estaba en perfecto estado, el techo nuevo que instalamos hace 2 años, la plomería reparada, el cableado eléctrico actualizado, todo estaba documentado y pagado. Pero ellos tenían fotos. Fotos de una gotera en el techo, fotos de una pared húmeda, fotos de un enchufe flojo. Me tomó días darme cuenta de que esas fotos eran de hace 3 años, antes de las reparaciones. Michael las había guardado y ahora las usaba en mi contra.
Mi propio hijo mentía para quedarse con mi casa. Patrick presentó los recibos de todas las reparaciones, certificados de electricistas y plomeros, fotos actuales que mostraban el excelente estado de la propiedad. Van a perder, me aseguró. No tienen caso. Pero yo ya había perdido algo mucho más valioso que la casa, había perdido a mi hijo. La audiencia se fijó para un martes de noviembre, 3 meses después de que Michael me entregara los papeles. 3 meses sin hablar con él. 3 meses llorando cada noche. 3 meses preguntándome dónde había fallado como madre. La noche antes de la audiencia no pude cerrar los ojos. Me acosté mirando el techo de mi habitación, la misma donde mi esposo durmió a mi lado tantos años. Sentía su ausencia más que nunca. Si él estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Michael nunca se habría atrevido a faltarme al respeto así. Me levanté antes del amanecer y preparé café. Mis manos temblaban al sostener la taza. En pocas horas estaría frente a un juez defendiendo mi derecho a vivir en mi propia casa, contra mi propio hijo. Margaret llegó temprano para acompañarme. «¿Vas a estar bien?», me dijo mientras me ayudaba a elegir qué ponerme. Elegimos un vestido gris sencillo, nada llamativo. Patrick me había dicho que era importante causar buena impresión, mostrar que era una mujer digna, trabajadora y coherente. Llegamos al juzgado con 1 hora de anticipación. Patrick ya estaba allí revisando documentos. «¿Lista?», me preguntó. Asentí, aunque por dentro me sentía destrozada. Michael llegó 15 minutos después con Victoria. Ella llevaba un elegante traje que seguramente costaba más de $1000. Mi hijo vestía el traje que yo le había regalado. Esa ironía me dolió más de lo que esperaba. Ni siquiera me miraron al entrar. Pasaron junto a mí como si fuera invisible. Pero entonces vi a Liam. Mi nieto estaba con ellos, tomando de la mano a su padre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó soltarse para correr hacia mí, pero Victoria lo jaló con fuerza. «Quédate quieto», le siseó. «¿Por qué trajeron al niño?», pregunté en voz baja a Patrick. Él frunció el ceño. «Estrategia. Quieren mostrar que son una familia unida que necesita espacio, están usando al niño para generar simpatía». Me sentí enferma. Estaban usando a mi nieto como peón en su cruel juego. La sala del tribunal era fría y austera. Nos sentamos en lados opuestos, yo con Patrick y Margaret, ellos 3 con su abogado, un hombre severo llamado Gregory. Entre nosotros había un abismo que antes no existía. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 50 años, con expresión seria pero no cruel. Se sentó y comenzó a revisar el caso. «Muy bien», dijo ajustándose las gafas. «Tenemos aquí una demanda de desalojo presentada por el señor Michael Fagundes contra su madre, la señora Eleanor Fagundes. Procederemos a escuchar los argumentos de ambas partes. Señor Gregory, puede comenzar». El abogado de Michael se puso de pie con una sonrisa confiada. Durante 20 minutos habló sobre cómo yo era una mujer mayor viviendo sola en una casa demasiado grande, que no tenía recursos para mantenerla, que era un peligro para mí misma, y que su hijo solo quería lo mejor para mí por amor filial. «Mi cliente está dispuesto a ofrecer a su madre la generosa suma de $25,000 para que encuentre un lugar más adecuado», dijo Gregory. Habían aumentado la oferta $5,000 como si eso la hiciera menos ofensiva. El abogado continuó: «La señora Fagundes no tiene ingresos estables. Vive de una pensión mínima y trabajos de costura esporádicos. ¿Cómo puede garantizar el mantenimiento de una propiedad de ese tamaño? Es irresponsable». Presentó las fotos antiguas como evidencia, fotos que Patrick ya había demostrado que eran de años atrás, pero el abogado las mostró con dramatismo, como si fueran prueba irrefutable de mi negligencia. Cuando le tocó a Patrick, se puso de pie con calma. «Su señoría, esto no es un caso de bienestar familiar. Esto es un intento de despojo. La señora Fagundes es la legítima propietaria de esta propiedad. La compró con su difunto esposo hace 40 años. Ha pagado sus impuestos religiosamente. La casa está en excelente estado, como demuestran estos certificados de reparaciones recientes». Patrick presentó todos los documentos, recibos,
fotografías actuales y certificados de inspección. Todo demostraba que mi casa estaba en perfecto estado. Además, la señora Fagundes tiene 65 años, no 90. Es completamente capaz de vivir de manera independiente. Trabaja, cuida su hogar y lleva una vida activa. No hay ninguna razón legal para desalojarla de su propia propiedad. El juez escuchó atentamente y luego se dirigió a Michael. Señor Fagundes, ¿puede explicarme por qué demanda a su madre por una propiedad que legalmente le pertenece? Michael se puso de pie. Por un instante vi incertidumbre en su rostro, pero Victoria apretó su brazo y esa duda desapareció. Su señoría, comenzó con voz firme, amo a mi madre. Todo lo que quiero es su bienestar. Esa casa es demasiado para ella. Las escaleras son peligrosas. El mantenimiento es caro. Ella es terca y no quiere aceptar ayuda. Pero como su hijo, es mi responsabilidad cuidarla. La oferta financiera es para que pueda vivir cómodamente en un lugar más apropiado. Cada palabra era una mentira envuelta en preocupación fingida. Yo conocía a mi hijo. Sabía cuando mentía, y en ese momento mentía con cada respiración. ¿Y qué planea hacer con la propiedad si su madre acepta el desalojo? Preguntó el juez. Michael dudó. Victoria se inclinó y le susurró algo. Mudarnos allí con mi familia, su señoría, para que mi hijo crezca en un mejor ambiente. El juez tomó notas. Entiendo. Señora Fagundes, ¿desea decir algo? Patrick hizo un gesto para que me pusiera de pie. Sentí mis piernas temblar, pero me mantuve firme. Su señoría, esa casa es todo lo que tengo. Mi esposo y yo la construimos con sacrificio. Él murió hace 3 años y me hizo prometer que nunca la vendería. Es el único lugar donde siento su presencia. Es mi hogar. No entiendo por qué mi hijo quiere quitármelo. Mi voz se quebró al final. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía detenerlas. No era un acto, era dolor real, crudo, devastador. Vi a Michael desviar la mirada. Victoria, en cambio, me miraba con absoluta frialdad. No había ni un ápice de compasión en sus ojos. El juez suspiró. Señora Fagundes, entiendo su situación emocional, pero debo basar mi decisión en hechos legales. La propiedad está a su nombre. No hay evidencia de que usted sea incapaz de mantenerla. No hay razón legal para ordenar su desalojo. Sentí un destello de esperanza. Sin embargo, el juez continuó, también entiendo la preocupación de un hijo por su madre. Le daré 30 días para llegar a un acuerdo familiar. Si no hay resolución en ese tiempo, regresaremos a esta sala y emitiré un veredicto final. Pero les advierto, los lazos familiares son sagrados. Deberían poder resolver esto sin necesidad de un juez. 30 días más de agonía, 30 días más de incertidumbre. ¿Hay algo más, su señoría?, dijo Gregory poniéndose de pie. Tenemos un testigo que puede dar fe del estado de la propiedad y de la capacidad de la señora Fagundes para mantenerla. ¿Un testigo? ¿Quién?, preguntó el juez. Gregory llamó a alguien que esperaba afuera. La puerta se abrió y Susan, mi vecina de al lado, entró. La mujer con la que había compartido café durante 20 años, siempre amable y confiable. Susan evitó mi mirada mientras caminaba hacia el estrado. Levantó la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. No podía creer lo que veía. Mi vecina, con quien había pasado tantas tardes hablando de nuestros hijos y nietos, la mujer que siempre me sonreía sobre la cerca del jardín. Señora Susan, comenzó Gregory con tono amable. Ha vivido al lado de la señora Fagundes durante 20 años, ¿correcto? Así es, respondió con voz suave, sin mirarme. ¿Puede decirnos qué ha observado sobre el estado de la propiedad y la capacidad de la señora Fagundes para mantenerla? Susan respiró hondo. Bueno, Eleanor es buena mujer, pero he notado que últimamente tiene dificultades. He visto goteras en el techo. El jardín está descuidado. A veces olvida apagar las luces. Una vez la encontré desorientada en la calle. Cada palabra era mentira, un puñal directo al corazón. Mi jardín estaba impecable, nunca me había perdido ni desorientado, y las goteras se habían reparado hace 2 años.
¿Por qué crees que está mintiendo? Susurré a Patrick. Él apretó los labios. Dinero. Probablemente la pagaron. El juez le hizo algunas preguntas más. Susan continuó tejiendo mentiras con voz convincente. Cuando terminó, bajó del estrado sin mirarme. Victoria sonrió. Michael asintió con la cabeza. Entonces lo entendí todo, la habían comprado. ¿Por qué crees que está mintiendo? Susurré a Patrick. Él apretó los labios. Dinero. Probablemente la pagaron. El juez le hizo algunas preguntas más. Susan continuó tejiendo mentiras con voz convincente. Cuando terminó, bajó del estrado sin mirarme. Victoria sonrió. Michael asintió con la cabeza. Entonces lo entendí todo, la habían comprado. Patrick la interrogó de nuevo, señalando inconsistencias en su testimonio. ¿Cuándo vio exactamente las goteras? ¿En qué fecha me encontró desorientada? Susan no pudo dar respuestas precisas y se contradijo varias veces. El juez tomó nota de todo. ¿Algo más? Preguntó el juez a ambos abogados. No, su señoría, dijeron casi al mismo tiempo. El juez estaba a punto de golpear su mazo cuando una pequeña voz rompió el silencio. Juez, ¿puedo mostrar algo que mi padre no sabe que tengo? Todos nos volteamos. Liam estaba de pie, con su mochila y la mano levantada. Temblaba, pero sus ojos reflejaban determinación. Liam, siéntate, siseó Victoria, tratando de detenerlo. No, mamá, dijo mi nieto con voz firme. Tengo que hacer esto. Michael lo miró confundido. ¿Qué estás haciendo? El juez observaba con interés. Joven, ¿cuántos años tienes? 9, señor, respondió Liam respetuosamente. ¿Y qué quieres mostrar? Liam sacó su tablet de la mochila. Tengo videos. Videos que grabé sin que ellos lo supieran. Victoria se puso blanca. Michael se levantó de un salto. ¿Qué videos? Liam, guarda eso ahora mismo. Pero el juez levantó la mano. Señor Fagundes, siéntese. Quiero ver lo que tiene el niño. Liam caminó al frente con la tablet. Victoria intentó detenerlo, pero el alguacil la detuvo. Mi nieto entregó el dispositivo al juez con manos temblorosas. Hay varios videos, su señoría. Los grabé porque sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Mi abuela me enseñó que mentir está mal, y ellos están mintiendo. El juez conectó la tablet al monitor del tribunal. Todos nos quedamos en silencio. El primer video comenzó a reproducirse. La imagen temblaba, grabada desde la perspectiva de un niño escondido. Mostraba la sala de la casa de Michael y Victoria. Era de noche. Las voces se escuchaban claramente. ¿Cuánto crees que podemos sacar por la casa? Preguntó Victoria. El tasador dice que podemos venderla por 260,000. Tal vez más, respondió Michael. Perfecto. Con eso podemos comprar el condominio que te mostré en el centro, el de 3 habitaciones con vista a la ciudad. Cuesta 220,000. Nos quedarían 40,000 para muebles nuevos. Y a mi madre, le damos 25,000 y puede buscar un lugar. Eso es suficiente para alquilar algo un par de años. No es nuestro problema. Mi corazón se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer incontrolables. Hablaban de mi casa, mi vida, como si fuera solo una transacción comercial. Y Michael, mi hijo, estaba de acuerdo. El juez detuvo el video. ¿Hay más? Liam asintió. Sí, señor. Muchos más. El segundo video mostraba a Victoria hablando por teléfono. Sí, Susan. Te daré $2,000 si testificas en la corte que la anciana está senil. Solo tienes que decir que la has visto confundida, que la casa está en mal estado. Es fácil, Susan. Exactamente como Patrick sospechaba, la habían pagado. El tercer video fue el más doloroso. Mostraba a Victoria y Michael en mi cocina cuando yo no estaba. Victoria tomaba fotos de rincones específicos, ángulos que hacían que todo pareciera peor de lo que era.
Toma una del enchufe de allá, dijo Victoria. Parece flojo, y otra de esa mancha en la pared. ¿No está un poco sucio? Preguntó Michael. Es estrategia, cariño. Tu madre es terca. No va a irse tranquila. Tenemos que presionarla. Es mi madre, Victoria, y esta es nuestra oportunidad. ¿Quieres vivir de alquiler toda tu vida? ¿Quieres que Liam crezca en ese pequeño apartamento? Tu madre es mayor. Ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno. Silencio total en la sala. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. El ceño del juez estaba fruncido, claramente enojado por lo que veía. ¿Cuántos videos hay en total? Preguntó el juez. 12, su señoría, respondió Liam. Los grabé en los últimos 2 meses. Escuché a mamá y papá hablando sobre cómo iban a sacar a mi abuela de su casa. Sabía que estaba mal, pero no sabía qué hacer hasta hoy. Victoria estaba furiosa. Liam, ¿cómo te atreves? Estás castigado. Dame esa tablita ahora mismo. No, dijo mi nieto, temblando pero firme. No voy a dejar que le hagan esto a la abuela. No lo merece. Siempre ha sido buena con nosotros. Nos da comida, nos cuida, nos quiere. Y ustedes solo piensan en dinero. Michael se escondió la cabeza entre las manos. No podía mirar a nadie. El juez reprodujo 2 videos más. En uno, Victoria hablaba con alguien sobre contratar a un abogado agresivo que asustara a la anciana hasta que aceptara el trato. En otro, se me veía burlándose de mí, llamándome la anciana estúpida que cree que es la reina del mundo. Cuando los videos terminaron, el silencio en la sala era ensordecedor. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente. Cuando habló, su voz era fría como el hielo. En mis 25 años como juez, he visto muchas cosas, pero esto es particularmente repugnante. Se volvió hacia Gregory, el abogado de Michael. ¿Sabía usted de esto? Gregory negó rápidamente con la cabeza. No, su señoría, mi cliente no me informó de estos hechos. Entonces su cliente lo engañó, dijo el juez. Luego miró a Michael. Señor Fagundes, póngase de pie. Michael se levantó lentamente. Estaba pálido, derrotado. Entró a esta sala pretendiendo preocuparse por su madre, pero estos videos muestran la verdad. No le importa su bienestar. Quiere robarle su propiedad. Usted y su esposa conspiraron para despojar a una mujer de 65 años de su único hogar. Pagaron a un testigo para que mintiera bajo juramento. Fabricaron pruebas falsas. El juez golpeó su mazo con fuerza. El sonido retumbó en la sala como un trueno. Esto es fraude, conspiración y manipulación de pruebas. Podría presentar cargos criminales contra ambos. Victoria se levantó furiosa. Ese niño no tenía permiso para grabar. Esos videos son ilegales. No pueden usarse como evidencia. El juez la miró con desprecio. Siéntese, señora. En este estado, un menor puede grabar conversaciones en su propio hogar sin consentimiento. Y aunque fuera cuestionable legalmente, el contenido de estos videos revela intención criminal que, como juez, tengo la obligación de considerar. Se volvió hacia Susan, que intentaba hacerse pequeña en su asiento. Señora Susan, acaba de cometer perjurio. Mintió bajo juramento a cambio de dinero. Eso es un delito grave. Ordenaré una investigación completa sobre su testimonio. Susan comenzó a llorar. Lo siento. Necesitaba el dinero. Mi esposo está enfermo. Me ofrecieron $2,000. No pensé que fuera tan grave. ¿No pensó que mentir en un tribunal era grave? Preguntó el juez incrédulo. Alguacil, registre su información. Recibirá una citación. El juez respiró hondo, intentando controlar su evidente enojo. Luego me miró. Sus ojos se suavizaron un poco. Señora Fagundes, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Nadie debería ser traicionado de esta manera, mucho menos por su propia familia. No podía hablar. Las lágrimas no me dejaban.
Margaret apretó mi mano con fuerza. Mi decisión es la siguiente, continuó el juez. La demanda de desalojo queda completamente desestimada. La señora Eleanor Fagundes es y seguirá siendo la única propietaria legítima de su propiedad. Ninguna persona tiene derecho a desalojarla, intimidarla o presionarla para que deje su hogar. Patrick suspiró aliviado a mi lado. El juez miró severamente a Michael y Victoria. Estoy emitiendo una orden de restricción temporal. No pueden acercarse a la propiedad de la señora Fagundes ni contactarla directamente durante 30 días. Si ella desea comunicarse con ustedes, será en sus propios términos. Michael finalmente levantó la mirada. En sus ojos había algo que nunca había visto antes, vergüenza. Vergüenza verdadera. En cuanto a la custodia del menor, el juez miró a Liam, que todavía estaba de pie junto al estrado. Ordeno una evaluación del ambiente familiar. Un niño de 9 años no debería estar expuesto a este nivel de manipulación y comportamiento poco ético. Victoria se volvió histérica. No pueden quitarme a mi hijo. Esto es absurdo. No estoy quitándole su hijo, señora. Estoy asegurando que esté en un ambiente saludable. La evaluación determinará si ese es el caso. Mientras tanto, el niño puede quedarse con su abuela si ella está dispuesta. Todos me miraron. Yo miré a Liam. Mi nieto tenía lágrimas en los ojos, pero también esperanza. Había sido tan valiente, tan increíblemente valiente. Sí, dije con voz firme. Puede quedarse conmigo todo el tiempo que sea necesario. El juez asintió. Bien. Se levanta la sesión. Señor Fagundes, señora Victoria, les recomiendo encarecidamente que contraten un buen abogado y reconsideren sus prioridades en la vida. Golpeó el mazo una última vez. Todo había terminado. Liam corrió hacia mí. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Gracias, mi amor. Fuiste tan valiente. Tan valiente. Tuve que hacerlo, abuela, sollozó contra mi pecho. No podía dejar que te hicieran más daño. Margaret nos abrazó a ambos. Patrick sonreía con satisfacción. Habíamos ganado, no solo el caso, habíamos ganado la verdad. Cuando me giré, vi a Michael. Estaba quieto, mirándome. Victoria ya había salido furiosa de la sala, pero él se había quedado. Por primera vez en meses, realmente me miraba. Y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón, arrepentimiento. Dio un paso hacia mí, pero Patrick se interpuso. La orden de restricción empieza ahora, señor Fagundes. No puede acercarse a mi cliente. Michael asintió, derrotado. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Finalmente bajó la cabeza y salió de la sala. Liam se quedó conmigo esa noche y las siguientes. Victoria intentó llamar varias veces, pero el juez había sido claro, hasta que hubiera una evaluación familiar completa, mi nieto permanecería bajo mi cuidado. Los primeros días fueron difíciles para él. Extrañaba a sus padres a pesar de todo, pero también se sentía aliviado. En mi casa no había gritos, ni tensión constante, ni conversaciones sobre dinero o propiedades. Abuela, me preguntó una noche mientras cenábamos, ¿crees que papá me odia por lo que hice? Dejé el tenedor y lo miré a los ojos. No, mi amor. Tu papá no te odia. Creo que está muy confundido ahora. Cometió errores terribles. Pero algún día, cuando pueda pensar con claridad, entenderá que hiciste lo correcto. Mamá me llamó traidor, dijo con voz baja. Eso me rompió el corazón. No eres un traidor, Liam. Defendiste la verdad. Defendiste a alguien que no podía defenderse. Eso te hace un héroe, no un traidor. Él sonrió por primera vez en días. ¿De verdad? Preguntó. De verdad. Las semanas pasaron lentamente. La trabajadora social vino varias veces a evaluar mi hogar, mi capacidad para cuidar de Liam y el ambiente que le proporcionaba. Cada vez se iba satisfecha. Mi casa estaba limpia, ordenada y llena de amor. Liam era feliz, comía bien, hacía sus tareas y jugaba en el jardín. Margaret venía de visita con frecuencia.
Patrick también pasaba de vez en cuando para asegurarse de que todo estuviera bien. La orden de restricción expira en 2 semanas, me informó un día Patrick. Después de eso, Michael podría intentar contactarte. ¿Estás preparada para eso? No lo sabía. Una parte de mí quería ver a mi hijo, escuchar que se arrepentía, que había sido ciego y manipulado. Otra parte todavía estaba demasiado herida. No estaba segura de poder perdonar algo así. Una tarde, mientras Liam hacía su tarea en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una mujer que no conocía. Vestía un traje profesional y llevaba un maletín. Señora Fagundes, dijo con tono profesional. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Hilda. Soy agente inmobiliaria. Estoy aquí en nombre de su hijo, Michael. Me pidió que viniera a hacerle una oferta por su propiedad. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación en la corte, después de perder la custodia temporal de su hijo, Michael todavía intentaba quedarse con mi casa. ¿Una oferta? Repetí incrédula. Hilda asintió, ajena a toda la situación. Sí. El señor Fagundes está dispuesto a ofrecerle $100,000 por la propiedad. Es una oferta muy generosa considerando el estado del mercado. Dígale a mi hijo, respondí con una calma que no sabía que tenía, que esta casa no está en venta. No por $100,000, no por 200,000. No por ninguna cantidad de dinero en el mundo. Hilda parpadeó, sorprendida. Señora, $100,000 es una suma considerable. Podría comprar un apartamento cómodo y todavía tendría dinero para vivir tranquilamente. Esta casa no está en venta, repetí con firmeza. Y agradecería que se marchara de mi propiedad ahora mismo. Cerré la puerta sin esperar respuesta. Mis manos temblaban de rabia. Después de todo, después de la humillación, del engaño, de perder temporalmente a su hijo, Michael seguía intentando quedarse con mi casa. Ya ni siquiera tenía la decencia de presentarse en persona, enviaba intermediarios como si yo fuera solo un obstáculo a eliminar. Liam apareció en la sala. ¿Quién era, abuela? Nadie importante, mi amor, mentí. No quería preocuparlo más. Esa noche llamé a Patrick para contarle lo sucedido. Él suspiró profundamente. Eleanor, técnicamente no está violando la orden de restricción porque no se acercó personalmente, pero está claro que no ha aprendido nada. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Nada. Por ahora, ignóralo. La orden sigue vigente por 10 días más. Después de eso, tendrás que decidir si quieres renovarla o no. 10 días. 10 días de paz antes de que todo se complicara de nuevo. Pero la vida tiene maneras extrañas de sorprendernos. 3 días después, un sábado por la mañana, estaba en el jardín regando mis flores cuando vi un coche estacionarse frente a mi casa. No era el auto de Michael, era otro, más antiguo. La puerta se abrió y mi hijo salió. Estaba solo. Sin Victoria. Caminó lentamente hacia la cerca, pero se detuvo antes de entrar en la propiedad. Sabía que no podía acercarse más. Mamá, dijo con voz ronca. Por favor, necesito hablar contigo. Dejé la manguera y me acerqué un poco, manteniendo la distancia. Liam estaba dentro viendo televisión. No quería que escuchara la conversación. No deberías estar aquí, dije fríamente. Hay una orden de restricción. Lo sé. No voy a entrar. Solo necesito que me escuches, por favor. Había algo diferente en él. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Tenía profundas ojeras y había perdido peso. Pero, sobre todo, había algo en sus ojos que no había visto en meses, claridad. Tienes 5 minutos, dije, cruzando los brazos. Michael respiró hondo. Mamá, no sé ni por dónde empezar. Lo arruiné todo, lo sé. Hice cosas imperdonables. Intenté quitarte la casa, te traicioné, mentí, manipulé pruebas, pagué a un testigo. Y lo peor, perdí a mi hijo en el proceso. Hizo una pausa. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Victoria me dejó, continuó. Hace 2 días me dijo que yo era inútil,
que había arruinado todo el plan, que sin la casa no le servía para nada. Se llevó sus cosas y se fue. No sé dónde está. Parte de mí quiso sentir satisfacción, pero solo sentí tristeza. Tristeza por mi hijo, que permitió que una mujer lo convirtiera en alguien irreconocible. Sé que no merezco tu perdón, dijo Michael, con la voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que estaba ciego. Victoria me convenció de que era lo mejor, que no necesitabas una casa tan grande, que era nuestra oportunidad, y le creí porque quería creerle, y eso justifica lo que me hiciste. Pregunté con voz fría, ¿eso justifica intentar dejarme en la calle? No, admitió, bajando la cabeza. Nada justifica lo que hice. Nada. Traicioné a la mujer que me dio la vida, que trabajó día y noche para que yo tuviera un futuro. La mujer que quedó viuda y aún así siguió adelante por mí. No hay justificación para eso. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, cargado de dolor y arrepentimiento. Tu padre estaría tan decepcionado de ti, dije finalmente. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Michael se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en la acera, sollozando. Lo sé, mamá. Lo sé. Y lo peor es que Liam también está decepcionado de mí. Mi propio hijo me ve como un villano. Y tenía razón. Lo observé llorar. Este hombre de 38 años llorando como un niño en la acera. Parte de mí quería consolarlo como cuando era pequeño, pero otra parte, la que todavía sangraba por la traición, se mantuvo firme. ¿Sabes qué duele más? Dije. No es que intentaras quitarme la casa. Las cosas materiales van y vienen. Lo que duele es que me miraste a los ojos en ese tribunal y fingiste que lo hacías por mi bien, que usaste tu supuesto amor filial como excusa para robarme. Eso es lo que no puedo perdonar. Michael levantó la mirada, su rostro empapado en lágrimas. ¿Alguna vez podrás perdonarme? No te lo pido ahora, ni mañana, ni el año que viene, pero algún día, ¿crees que podrías? No supe qué responder. El perdón no era algo, no podía prometer nada en ese momento. La herida era demasiado profunda, demasiado reciente. No lo sé, Michael, dije con honestidad. Ahora mismo solo sé que necesito tiempo. Mucho tiempo. Asintió, aceptando mi respuesta. ¿Y Liam? ¿Puedo verlo? Liam está bajo mi custodia temporal hasta que haya una evaluación completa. Si quieres verlo, tendrás que hablar con la trabajadora social y seguir los canales legales apropiados. Lo haré lo que sea necesario. Es mi hijo. Lo amo. Entonces demuéstralo con hechos, no con palabras, dije con firmeza. Las palabras ya no significan nada viniendo de ti. Michael se levantó lentamente. Mamá, una última cosa sobre la oferta que envié con la agente inmobiliaria. No quiero oírla, interrumpí. Por favor, déjame explicar, insistió. Crucé los brazos, esperando. No hice esa oferta. Fue Victoria. Todavía tenía acceso a algunas de mis cuentas. Contactó a la agente sin que yo lo supiera. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Ya había venido aquí. Te juro por la memoria de papá. Yo no tuve nada que ver. Lo miré, intentando detectar si mentía, pero en sus ojos solo vi verdad y agotamiento. Un agotamiento profundo. Vete, Michael, dije finalmente. Antes de que llame a la policía por violar la orden. Asintió. Gracias por escucharme. Sé que no lo merecía. Regresó a su coche. Antes de subirse, se volvió una última vez. Te amo, mamá. Siempre te he amado y voy a pasar el resto de mi vida tratando de demostrarlo. Se fue. Me quedé ahí, viendo cómo su coche desaparecía por la calle. Las lágrimas finalmente cayeron porque, a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hijo y una parte de mí, pequeña pero persistente, todavía lo amaba. Liam salió de la casa. Abuela, ¿estás bien? Lo abracé con todas mis fuerzas. Estoy bien, mi amor. Todo va a estar bien.
Pero, ¿alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que amas porque te hizo demasiado daño? ¿Has tenido que elegir entre tu amor y tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios si has pasado por algo similar. Los días continuaron. La evaluación familiar siguió su curso. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen, distinta a mi amiga Margaret, vino varias veces más. Carmen era meticulosa. Revisaba cada rincón de mi casa, observaba cómo interactuaba con Liam, hacía preguntas sobre rutinas, comida, tareas escolares. Siempre tomaba notas en su maletín. Señora Fagundes, me dijo un martes por la tarde tras su quinta visita. He estado evaluando la situación por 3 semanas. He observado el entorno que proporciona a su nieto. He hablado con sus maestros, con sus amigos, con vecinos, y debo decirle algo. Mi corazón se aceleró. ¿Me van a quitar a Liam? Pensé. Este niño prospera bajo su cuidado, continuó con una sonrisa suave. Sus calificaciones han mejorado. Su maestro dice que participa más en clase. Come mejor, duerme mejor y, lo más importante, es emocionalmente estable. Suspiré aliviada. He hablado con su padre, prosiguió Carmen. El señor Michael está atravesando un divorcio complicado. Actualmente vive en un pequeño apartamento de una habitación, trabaja muchas horas y no tiene una estructura estable para ofrecer a un niño de 9 años. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que voy a recomendar al juez que la custodia temporal de Liam se extienda indefinidamente. Usted será su tutora legal hasta que el padre pueda demostrar que tiene un entorno adecuado y estable. Por supuesto, el señor Michael tendrá visitas supervisadas. Lágrimas comenzaron a recorrer mis mejillas. ¿De verdad? Carmen asintió. Su nieto necesita estabilidad, y usted se la está dando. Además, fue muy valiente al defender a su abuela en el tribunal. Ese niño la ama profundamente. Sería cruel separarlos ahora. Cuando Liam llegó de la escuela esa tarde, le di la noticia. Saltó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me derriba. De verdad me quedo contigo, abuela, todo el tiempo que necesite. Esa noche cocinamos su comida favorita juntos. Hice lasaña, la misma receta que amaba mi esposo. Mientras se horneaba, Liam me preguntó algo que me sorprendió. Abuela, ¿crees que papá alguna vez va a cambiar? Me senté junto a él en la mesa de la cocina. No lo sé, Liam. Las personas pueden cambiar, pero tienen que querer hacerlo. Tu papá cometió errores muy grandes. Le tomará tiempo arreglar las cosas. ¿Lo extrañas? Preguntó con ojos curiosos. Extrañaba al hijo que solía ser. Admití, al hombre que era tu papá antes de que Victoria entrara en su vida. Ese hombre era bueno, honesto. Pero ese hombre se perdió en el camino. ¿Y si vuelve a ser ese hombre? Entonces quizá algún día podamos ser una familia otra vez, pero diferente, porque las cosas nunca volverán a ser como antes. Liam procesó mis palabras en silencio. Entonces Liam dijo algo muy sabio para tener solo 9 años. Mi maestra dice que cuando rompes algo valioso, puedes pegarlo, pero siempre se verán las grietas. Dice que eso no lo hace menos valioso, solo diferente. Tenía razón. Nuestra familia se había roto. Y aunque algún día pudiéramos volver a unir los pedazos, las grietas siempre estarían ahí. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre pasó, y noviembre llegó con su característico frío. Liam y yo encontramos una rutina cómoda. Él iba a la escuela. Yo trabajaba en mis costuras. Por las tardes hacíamos la tarea juntos, y los fines de semana cocinábamos, veíamos películas o trabajábamos en el jardín. Michael tenía visitas supervisadas cada 2 sábados. Un mediador estaba presente durante 2 horas mientras padre e hijo compartían tiempo en un parque neutral. Al principio, las visitas eran tensas. Liam no sabía cómo comportarse con su padre. Pero poco a poco, muy despacio, comenzaron a reconectarse. Michael nunca intentó contactarme directamente. Respetaba mi espacio. Pero a través del mediador siempre enviaba mensajes, que lo sentía, que estaba en terapia, que intentaba ser una mejor persona, que algún día esperaba ganarse mi perdón. Yo no respondía.
Aún no estaba lista. En diciembre, algo inesperado ocurrió. Estábamos decorando el árbol de Navidad cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una mujer que no conocía. Era joven, tal vez de unos 35 años, bien vestida, pero con una expresión nerviosa. ¿La señora Fagundes?, preguntó suavemente. Sí, ¿puedo ayudarla? Mi nombre es Laura, dijo. Soy la hermana de Victoria. Me tensé de inmediato. La miré confundida. No entiendo. ¿Puedo pasar? Solo serán unos minutos. Necesito hablar con usted sobre mi hermana. Dudé, pero algo en su mirada me inspiró confianza. La dejé entrar. Liam estaba en su cuarto haciendo la tarea, así que nos sentamos en la sala. No sé si Michael se lo dijo, comenzó la mujer, pero mi hermana y yo no hablamos desde hace años. Siempre fue ambiciosa, obsesionada con el dinero y el estatus. Por eso, cuando supe lo que le hizo a usted y a Michael, no me sorprendió. Pero sentí la obligación de venir. ¿Por qué?, pregunté. Porque no es la primera vez que mi hermana hace algo así. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? Laura sacó una carpeta de su bolso. Mi hermana estuvo casada antes, hace unos 8 años, con un hombre llamado David. Él tenía un padre viudo que vivía en una casa valorada en casi $300,000. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi hermana convenció a David de demandar a su propio padre para quedarse con la propiedad. Usó las mismas tácticas, fingió preocupación, dijo que el padre era demasiado viejo para vivir solo, inventó pruebas de negligencia, pagó testigos. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y qué pasó? El padre de David se suicidó, dijo Laura con la voz rota. No soportó la traición de su propio hijo. Dejó una nota diciendo que prefería morir antes que vivir sabiendo que su hijo lo había traicionado así. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Eso pudo haber sido yo, si no hubiera tenido a Patrick, a Margaret, a Liam. Si la presión hubiera sido demasiada. David descubrió después lo que mi hermana había hecho, continuó. Se divorció de ella de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Su padre estaba muerto. David cayó en una depresión profunda. Perdió su trabajo. Lo último que supe es que vivía en la calle. Me quedé sin palabras. La magnitud de la maldad de esa mujer era incomprensible. Había destruido una familia entera. Había causado la muerte de un hombre inocente. Y había intentado hacerme lo mismo a mí. ¿Por qué me está contando esto?, logré preguntar, con la voz temblorosa. Laura me miró con ojos llenos de culpa. ¿Por qué debía hacerlo antes? Cuando supe que mi hermana se había casado otra vez, debí advertirle a Michael. Pero no hablábamos desde hacía años, no sabía cómo contactarlo, y, sinceramente, temía que no me creyera. Abrió la carpeta y me mostró documentos, artículos de periódicos sobre el suicidio del padre de David, papeles de divorcio. Incluso había una copia de la nota de suicidio del hombre. Las palabras eran desgarradoras. Ya no puedo vivir sabiendo que mi hijo me vendió por dinero. Prefiero morir con dignidad que vivir con esta vergüenza. Cerré los ojos. Esas pudieron haber sido mis palabras. Ese pudo haber sido mi final. Mi hermana es una depredadora, dijo Laura con voz firme. Busca hombres con padres que tengan propiedades valiosas. Se casa con ellos. Los manipula. Los convierte en versiones crueles de sí mismos. Y cuando consigue lo que quiere, desaparece con el dinero. ¿Y por qué no ha ido a la cárcel?, pregunté, indignada. Porque es muy inteligente. Nunca deja evidencia directa de su participación. Siempre manipula a otros para que hagan el trabajo sucio, como hizo con Michael. Técnicamente, él fue quien presentó la demanda, quien pagó a los testigos, quien fabricó las pruebas. Y comprendí entonces. Victoria había destruido vidas antes, y si no se detenía, lo volvería a hacer. Tenía razón. Victoria había orquestado todo, pero fue Michael quien ejecutó el plan. Vine hoy, continuó la mujer, porque leí sobre su caso en el periódico local. Vi el nombre de mi hermana y supe que tenía que hacer algo.
No puedo dejar que destruya otra familia. Ya arruinó una, no puede destruir otra. Le agradecí por venir, por tener el valor de denunciar a su propia hermana. Antes de irse, me dejó la carpeta con todos los documentos. Si necesita esto para algo legal, úselo. Testificaré si es necesario. Es hora de que mi hermana pague por lo que ha hecho. Esa noche no pude dormir. Pensé en David, el primer esposo de Victoria. Pensé en su padre, que prefirió morir antes que vivir con la traición. Pensé en Michael, que casi se convierte en el mismo tipo de monstruo. Pero también pensé en Liam, en cómo un niño de 9 años había salvado a nuestra familia con su valentía. Si no hubiera grabado esos videos, si no hubiera tenido el valor de mostrarlos en el tribunal, tal vez ahora estaría muerta, o viviendo en la calle, o en un asilo, rota y abandonada. A la mañana siguiente llamé a Patrick. Le conté todo. Escuchó en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. Eleanor, creo que deberías hablar con Michael. Creo que necesitas saber esto. ¿Por qué? Pregunté. Él tomó sus propias decisiones. Sí, pero lo hizo bajo la manipulación extrema de una sociópata. Saber toda la verdad no justifica lo que hizo, pero puede ayudarlo a entender cómo llegó a ese punto. Y tal vez, solo tal vez, le ayude a perdonarse a sí mismo. No estaba segura. Parte de mí pensaba que Michael merecía vivir con la culpa. Pero otra parte, la parte que seguía siendo madre, sabía que Patrick tenía razón. 2 días después, usando a la trabajadora social como intermediaria, le pedí a Michael que viniera a mi casa. La orden de restricción había expirado semanas atrás, pero él nunca había intentado acercarse sin permiso. Esta sería la primera vez que entraba en mi propiedad en meses. Llegó puntual, con una expresión mezcla de nervios y esperanza. Liam estaba en la escuela, así que estábamos solos. Lo invité a pasar. Se quedó de pie en la sala, incómodo, como si fuera un extraño en la casa donde había crecido. Siéntate, le dije, señalando el sofá. Se sentó al borde, con las manos entre las rodillas. Mamá, gracias por aceptar verme. No creí que lo harías. Hay algo que necesitas saber, le dije, y fui directo al punto. Le conté todo sobre la visita de Laura, sobre David y su padre, sobre el suicidio, sobre el patrón de comportamiento de aquella mujer. Con cada palabra, el rostro de Michael se iba poniendo más pálido. Cuando terminé, tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Dios mío, susurró. Casi te mato, mamá. Casi te hice lo mismo que ellos le hicieron a ese hombre. Pero no lo hiciste, le dije firmemente. Y la diferencia es que yo tenía a Liam, a Patrick, a Margaret, a personas que me defendieron. Michael se cubrió la cara con las manos. Fui tan estúpido, tan ciego. Ella me decía justo lo que quería escuchar, que merecíamos más, que era mi turno de tener una buena vida, que tú ya habías vivido suficiente. Y le creí, porque quería creer que no era un monstruo. Fuiste manipulado, admití. Pero eso no te libra de responsabilidad. Tú elegiste creerle. Tú elegiste traicionarme. Nadie te obligó a firmar esos papeles. Él asintió. Lo sé. Y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Estoy en terapia 3 veces por semana. Mi terapeuta dice que tengo que aprender a perdonarme, pero no sé cómo hacerlo si tú aún no me has perdonado. Guardamos silencio por un largo momento. Lo miré. Ese hombre adulto, ese extraño frente a mí, alguna vez había sido mi bebé. El niño al que alimenté, consolé en sus pesadillas, curé sus rodillas raspadas, llevé a su primer día de escuela. ¿Dónde había quedado ese niño? No sé si puedo perdonarte por completo, dije con honestidad. Aún no. La herida es demasiado profunda. Me traicionaste de la forma más dolorosa posible. Usaste mi amor de madre en mi contra. Michael comenzó a llorar. Lo siento tanto, mamá. Daría cualquier cosa por volver atrás. Por no haber conocido a Victoria. Por haberte defendido en lugar de atacarte. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera estaba el jardín que mi esposo y yo habíamos plantado hace tantos años. Las rosas que él cuidaba con tanto cariño.
el columpio que había construido para Michael cuando era niño. Ahora era Liam quien jugaba en ese mismo columpio. Tu padre me hizo prometer algo antes de morir, dije sin darme la vuelta. Me pidió que protegiera esta casa. Que nunca la vendiera. Que siempre fuera el hogar de nuestra familia. Escuché la respiración entrecortada de Michael. Y cumplí esa promesa, continué. A pesar de todo. A pesar de ti. Esta casa sigue siendo el hogar de nuestra familia, y siempre lo será. Me giré para mirarlo. Pero la familia que tu padre imaginó ya no existe. Esa familia murió el día que me entregaste los papeles de desalojo. Lo que tenemos ahora es algo distinto, algo roto. Y no sé si algún día podrá repararse.